Bhunatu Sahana Bhunatu Sarvibhyam Karabhavaye Tejasvinavaditamastu Ma Vivishamahaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya a todos aquí, a los online. Muchas gracias por conectarse. Bueno, vamos a hablar hoy sobre herbolaria, pero bajo un aspecto no tanto funcional, ¿no? como para qué sirve cada cosa o definiendo qué es, sino la herbolaria como lo que hace que nosotros podamos cultivar virtudes, ¿sí? Que estamos en un contexto en donde cada día pues practicamos, nos establecemos mucho más en nuestra sadhana y hablamos de la práctica para pues generar esa paz dentro de nosotros, ¿no? Para ser virtuosos y virtuosas. Entonces va a ser un poco el enfoque de hoy. Si bien sí hay que hablar un poquito de lo que es herbolaria, porque no todos igualmente lo conocemos, ¿quién tiene una idea así como más o menos clara de lo que es herbolaria? Levanta así bien la manita, estirándose. Uno. ¿Quién no? ¿Quién siente que no tanto? Los online también pueden levantar la mano aunque no los vea, pero bien. Entonces lo vamos a definir cortito y es como la herbolaria es un saber milenario, ¿sí? Y está fundado en los principios curativos de las plantas. Entonces, en la planta como las plantas en general como nuestra medicina. Y es muy lindo, estuve buscando de dónde viene la palabra medicina, porque es siempre un ejercicio de memoria lo que estamos haciendo. No tanto estamos aprendiendo, sino estamos recordando. Entonces dije, bueno, ¿de dónde viene la palabra medicina? Y era muy lindo porque venía la palabra de medicus. Yo dije, de médico, ¿no? No, pero decía, no. Y esta palabra viene, es como el param param, lo que hacemos con los maestros, ¿sí? Entonces nuestro maestro ahora es la medicina. Esta medicina viene de medicus y este medicus viene de la palabra latina medeor. Y de medeor también se derivan otras muchas palabras y una de ellas muy importante que es meditar. Y otras palabras que significan cuidado. Cuidado, remedio, cuidar. Es una raíz que está presente en esta palabra y me pareció muy lindo pues encontrarla, ¿no? Esa relación entre la medicina y todo aquello que nos da bienestar. ¿Cómo las plantas pueden llegar a dar ese bienestar? Tenemos que entender primero, para comprender ese principio, que es un principio establecido por Paracelso, que fue un filósofo muy renombrado en todo el tema de la farmacéutica, herbolaria e inclusive de la alquimia. Es muy controversial este personaje porque está en todo y a la vez discute con todos. Es muy gracioso este personaje. Y él establece ese principio de que el hombre o mujer, tiene que ser virtuoso para poder ser médico. Asimismo, nosotros tenemos que ser virtuosos para poder relacionarnos con las plantas. Y para poder llegar a ser virtuosos, ellas mismas nos enseñan cómo serlo. Por eso hoy fuimos a la mañana a cosechar maíz y en esa relación silenciosa con la planta, donde nos obliga a permanecer en silencio. Entonces nos enseña una primera virtud, ¿no? Al conectarnos de esa manera, de una manera más silenciosa y contemplativa, estamos desarrollando también nuestros sentidos. Estamos utilizando nuestro cuerpo. Entonces, otra vez volvemos a generar virtudes en nosotros a través del contacto simplemente con las plantas, porque nos obligan a relacionarnos así. ¿Bien? Entonces, la relación del humano con las plantas
y voy a extender esto a un satsang que habíamos escuchado la anterior vez, sobre cómo captar la belleza, ¿verdad? Entonces, la relación que vamos a explorar hoy, en esta mañana, es encontremos primero esa belleza para conocer la planta, no desde lo útil, para qué me sirve, sino quién es. Y las plantas son en sí seres, porque sienten, tienen memoria, desarrollan aprendizaje y son las formadoras y las más tesas en formar comunidades. Si ustedes observan una selva, ¿qué es? Es una comunidad y lo hacen muy bien. Entonces, ¿podemos aprender de ellas cómo hacer comunidad nosotros? Sí. De hecho, ellas han financiado nuestras comunidades. Han financiado los egipcios con la cebada y el trigo. Es la naturaleza la que ha financiado pues, todos nuestros modelos de comunidad. Y a pesar de que sigamos siendo deudores de ella, nos sigue dando, ¿no? En ningún momento está como parando. De repente sí nos está cortando un poco porque se da cuenta que no estamos utilizando bien, que estamos malgastando, ¿no? Y que le seguimos pidiendo, que no le hemos pagado y que sin embargo estamos despilfarrando. Entonces, en esta relación con la naturaleza, entendiendo que las plantas son seres que sienten, que piensan, que tienen memoria, que forman comunidades, estamos llevando este aspecto de la autocomparación, ¿sí? Cuando nosotros podemos relacionarnos de una manera comprensible con ese mundo y decimos, no somos tan diferentes, podemos relacionarnos de una manera más armónica, ¿sí? Entonces, lo primero es conocer ese mundo, saber de que es sensible, que piensa, siente y se comunica, las plantas. Luego, saber que tiene un propósito. Cada planta tiene miles de propósitos que no son solo para el humano, no es para mí. La planta tiene un montón de propósitos para los insectos, para las nubes, para el aire, para el éter, para un montón de otros seres que disfrutan de ese relacionamiento con las plantas. Después de pasar el propósito, íbamos a lo útil recién. Ahora sí, me interesó cómo se usa, cómo lo utilizan también otros seres, otros animales. Y por último, ese aspecto con el que inicié, que es el autorreferencial. ¿Qué tan parecido es a mí una planta? Y siento yo que está hecha y modelada justo para mí, inclusive para todos. Ya desde ahí, entonces, uno tiene una relación diferente con la planta. ¿Cómo nos presentamos cuando yo quiero conocer a una persona y quiero establecer una amistad? ¿Sí? ¿Qué hago yo? Le pregunto quizá su nombre, ¿verdad? Yo no le voy a empezar a preguntar, ¿y tú para qué eres útil? ¿Cómo se sentiría la persona? ¿Cómo se sentirían ustedes si lo primero que yo les pregunto, oye, ¿tú para qué sirves? ¿Cierto? Entonces, lo mismo es con el mundo de las plantas, ¿no? Le pregunto su nombre, quizá la observo, quizá primero pienso, oye, qué bonita o qué bonito, como que quiero relacionarme con esa planta, quiero relacionarme con ese árbol. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Quiénes son tus amigos, tu familia? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué te gusta comer? Ya, después la voy a invitar a comer esto porque es la comida favorita de esa planta. Y recién después quizás sí uno establece preguntas como, bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿No? Sería un poco más el propósito. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? Y por último, ok, ¿qué talento tienes? ¿Cómo podemos ser amigos? ¿Te gusta escalar? Listo. Entonces tú vas a ser mi amiga escaladora, ¿no? Con la que voy a ir a escalar. Ese procedimiento no lo hacemos, en ese protocolo no lo tenemos ahora porque no sentimos que las plantas piensen, no nos cabe en nuestra mente que las plantas sean seres sintientes, que tienen memoria, que tienen recuerdos. Y esto se replica a lo largo de la historia con todo aquello a lo que hemos sometido a la esclavitud. Asimismo, se pensaban que la población negra no tenía alma y por eso se les podía vender. Al no tener alma, al no pensar, al ser seres que se manejaban por instinto, podían esclavizar a la población negra.
Lo mismo con los animales, como no sienten, eso pensaban antes, no sienten, entonces los podemos matar indiscriminadamente y justificaban pues esas actividades. ¿Qué pasa cuando aceptamos de que la persona que tengo enfrente, que tiene un color negro, que es negra, negro, piensa, siente, tiene alma? Ya no lo puedo esclavizar, ya no lo puedo vender. Lo mismo con los animales. ¿Qué pasa cuando por fin supieron que los animales sentían? Porque tuvieron que demostrarlo científicamente, ¿no? Cuando demostraron científicamente que los animales podían sentir dolor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya no puedo tratarlo de igual manera. Y ahora, este eslabón que le toca a las plantas es el que estamos atravesando nosotros como generación. Es reconocer de que la planta también siente, piensa y es un ser. Para las personas antiguas, por así decirlo, era inconcebible pensar de que alguien de color negro tuviera alma. Y nos parece a nosotros raro. Asimismo, en 100 años, las personas que escuchen sobre nosotros les va a parecer muy gracioso que nosotros creyéramos que las plantas no pensaban, no sentían, no se relacionaban, no se comunicaban y no eran seres así de distante. Y a nosotros ahora nos cuesta pensarlo naturalmente. Podemos decir, ah, sí, me agrada esa idea, pero realmente ese clic que tiene que suceder aquí y aquí nos está costando y por eso hacemos pues todo lo que hacemos ahora con nuestras prácticas de ir a la tierra, de relacionarnos más con el mundo vegetal, y eso está despertando el amor, ese amor incondicional que necesitamos para otra vez fortalecer esa alianza con las plantas, porque son nuestras amigas. Ahora, ya hablando un poco del aspecto del que se ha basado la herbolaria, ¿no? Decimos que se ha fundado en ese aspecto medicinal de la planta, el aspecto curativo de la planta. Y hay algo muy lindo porque, ¿qué cura? Es la pregunta. ¿Cura el médico? ¿Cura la planta? ¿Cura un solo componente dentro de esa planta? ¿Qué es lo que realmente restablece la salud? ¿Alguien quiere tirar algún comentario? Juan dice, la relación armónica en todo el ecosistema. Entonces, es algo entre partes, un relacionamiento, no una cosa dirigida puntualmente a algo. Y sí, durante mucho tiempo, porque la medicina que hoy conocemos como alternativa, de hecho, pues ha sido la medicina de siempre. Hace unos cuantos, pocos años se le empezó a llamar medicina alternativa a la medicina que hemos utilizado siempre, siempre toda la vida los pueblos. Y la medicina en sí es algo muy complejo de definir y muy complejo también de decir, es esto la medicina, tanto para la herbolaria como para otros modelos. Todos, absolutamente todos, tienen sus falencias, la herbolaria también. Otros modelos, como le llaman de la medicina alopática, también tienen sus problemas, ¿bien? Pero de todo se puede sacar una parte. Me gusta pensar en que cuando te invitan a tomar el té, y el té es una planta muy difundida en todo el mundo, y el té también es una medicina, ¿bien? Si alguien te dice que tú te vas a curar tomando té, ¿tú qué te imaginas? Quizá preguntamos por qué, ¿qué tendrá el té? ¿Qué compuesto tendrá el té? ¿Qué hará el té en mi organismo? Pero realmente lo que te cura es ir a tomar el té con alguien. Lo que la planta hace es congregar, reunir. Y cuando tú te sientes acompañado, cuando sientes un momento de pausa, de calma, hablando con alguien, tomando té, aunque el té no tenga ninguna sustancia, compuesto orgánico, químico en específico, ¿sí? Te va a curar. Te va a curar. Entonces, ahí también hay medicina. Por eso la medicina no solamente puede ser comprobada bajo los parámetros de los componentes de las cosas y un componente reduccionista, ¿no? De que es solo una cosa la que te cura. Lo mismo pasa con las plantas. A veces pensamos, es una planta la que va a curar una enfermedad, que va a curar un individuo.
y ese 1 más 1 más 1 más 1 suma infinito. La suma de múltiples unos infinito, no forma la unidad. La unidad es diferente. El sentir de complemento de la planta es sentir de que ella tiene un montón de diversas maneras de curarte, solo con lo visual, con la intención. Y entonces allí, inclusive desde la herbolaria, se ha utilizado la planta también de una manera reduccionista. Entonces, la invitación siempre es dejar los nombres, dejar por dónde apunto, en qué bando estoy, sino voy a conocer el mundo vegetal, herbal. Me voy a relacionar con las plantas de diversas formas, acepto los modelos que hay de medicina, absolutamente todos, y luego los cuestiono, los evalúo desde mi experiencia y desde la experiencia de las comunidades. Entonces, ¿cómo conocer qué es medicinal y qué no es medicinal? Porque también podemos caer en la herbolaria como todo lo voy a curar con las plantas. Pero las plantas, si tú le preguntas a esa planta y te presentas con ella cuál es su propósito, ella no te va a decir, yo soy médica, ¿sí? Yo soy doctora graduada de la Nacho, y mi propósito es curar tu dolor estomacal. Su propósito es diferente. Es una de sus virtudes, sí, te puede curar, pero su propósito es diferente. Por eso también no podemos decir, esta planta cura esta enfermedad. Sí, dice Juan, esto de la medicina con las plantas, y es algo que se difunde mucho, las plantas no están hechas para curar, sino para prevenir enfermedades. En muchas medicinas tradicionales, es decir, de los pueblos muy antiguos, la planta establece la salud. Entonces, la planta establece la salud. Y los componentes extraídos de las plantas, que luego esto se convierte en farmacéutica, porque la farmacéutica viene desde la herbolaria, curan, más bien restablecen la salud, ¿sí? Entonces la planta establece la salud y sus principios activos y todo lo que ha hecho la farmacéutica restablece, o es su propósito restablecer la salud. En parte sí, en parte no. Se ha demostrado que las plantas igual ayudan a curar las enfermedades, porque de hecho pues todo comenzó con ellas. Por ejemplo, la morfina o el acetaminofén, hay muchos componentes que se extraen de las plantas y que los utilizan en medicina, ¿sí? Pero entonces, como ya lo extrajeron de la planta, lo sintetizaron, lo apartaron de ella, tú te tomas una píldora y tú no crees que eso provino o proviene de una planta, ¿sí? Pero las plantas sí, eso está comprobadísimo científicamente, se han utilizado en la medicina para curar específicamente enfermedades. Pero no es el propósito, ¿no? Como llevándolo un poco más a lo espiritual, aunque lo hagan, no es su propósito. Nosotros nos establecemos en la salud, y cuando un individuo se establece en la salud, ¿cómo podemos comprobar que son las plantas las que lo mantienen así? Paracelso, que es este hombrecito que les digo, que después pueden investigar un poco más de él, decía que hay muchas maneras en que un individuo cae en enfermedad. Y para él era tan importante el aspecto astronómico como el físico. Era tan importante lo que está pasando en la Tierra como lo que está pasando pues, en los astros. E inclusive decía que los humanos tenemos diferentes, que en Ayurveda igualmente lo manejamos, constituciones. Entonces, de por sí tú ya tienes una constitución, y de por sí esa constitución ya va a generar enfermedades en ti. Entonces, ¿cómo una planta puede combatir lo que tú ya eres? No va a solucionar nada de ello. Tú ya tienes una constitución y tú tienes que permanecer en un equilibrio. Entonces, en la medicina tradicional andina, el principio ético, porque también es muy importante eso, era
armonizar el desequilibrio. Ellos no hablaban de enfermedad, hablaban de un desequilibrio, de calor o de frío. Que esto también se aplica en la medicina china y tienen el mismo concepto. Tú no estás enfermo, tú eres un ser sano. Tú estás desequilibrado en ese momento. La planta te establece en la salud, te mantiene en tu equilibrio. Si tú te sales de tu equilibrio, tú tienes que saber cómo volver a él, pero por medio de hábitos y de prácticas. Es muy raro pensar de que lo que me produjo a mí una enfermedad, un cáncer, ¿sí? Una sífilis o lo que fuera, me dan algo, me interviene en una cirugía o un fármaco, se me cura de repente, yo mantengo mis mismos hábitos y sin embargo la enfermedad ya no esté, ¿no? Si lo que generó la enfermedad son los hábitos, yo lo que tengo que apuntar es a los hábitos, ¿no? Si no, la enfermedad se va a ir por otro lado, va a cambiar de cara y simplemente va a seguir en mi cuerpo porque es un desequilibrio, ¿sí? Entonces, para mencionar así unos aspectos, como yendo a los diferentes tipos de medicinas, hay un aspecto para conocer qué es medicina y qué no es medicina, que sería lo que produce armonía tanto para ti como para tu ambiente. Si tu ambiente es saludable, tú vas a ser un ser saludable. Si tu ambiente está enfermo, tú vas a estar enfermo, porque no puedes pretender ser un ser sano en un ambiente enfermo. Es una ilusión. Entonces, en la ciudad, por más de que hayan muchos hospitales y lo que fuera, si la ciudad no está saludable, los individuos no lo van a estar. Por eso también es muy bueno cuando los individuos empiezan a hacer estas prácticas de autocuidado, empiezan a generar también ese autocuidado a la tierra, porque comprenden que para poder cuidarse tienen que cuidar la tierra, aunque empiece con ese pensamiento egoísta, ¿no? Los lleva. Por eso las plantas nos dan estas virtudes, porque nos obligan a ser virtuosos. No hay otra manera de ser saludables si no somos virtuosos. Es como que no hay otro camino, no hay otra salida. Es una obligación. Me gustan mucho los principios que menciona Paracelso, que es cómo entender una buena medicina. Y él, que era un alquimista, era un químico, un filósofo, ¿no? Decía, hay que estar muy pendientes de la astronomía. No podemos dejar de observar las estrellas porque tienen las estrellas influencia sobre nuestra salud. Las ciencias naturales, la química y el amor. ¿Sí? Esos eran los principios que él decía que tenía que tener cualquier médico. Y él cuestionaba mucho de que la medicina no es algo que se pueda enseñar. Nadie puede enseñar medicina. La medicina solo se puede aprender, decía él. Y solamente la puede aprender un hombre virtuoso. Quien no sea virtuoso no puede aprender medicina y por lo tanto no es médico aunque tenga un título. Él creía que las plantas tenían un componente místico y entonces aquí vamos con no solamente los componentes químicos, ¿no? esos compuestos orgánicos que son los que se extraen y que actúan bajo circunstancias muy específicas, ¿sí? Que se pueden comprobar. Él decía que hay mucho más allá. Entonces colocan el ejemplo de una planta que justamente está aquí, Juan, que es la hierba tuya, la hierba de San Juan. Entonces, esta hierba sí tiene un componente, ¿sí? Esta planta se le llama también como hipérico, no hiperico, y tenía como un componente que no sé si se llama hiperesia, algo así, no me acuerdo cómo es, pero el caso es de que pensaban, porque esta planta se utilizaba hace mucho tiempo para la depresión. Entonces la enfermedad no solamente es pues algo físico que tú ves, observas por la coloración extraña o por una alergia, sino que pues las enfermedades también son anímicas. Y en esta planta pues se utiliza para la depresión. Luego
haciendo análisis, los científicos igualmente extrajeron este compuesto activo, este principio activo de la planta, pero se dieron cuenta que cuando lo aislaban ya no funcionaba. Entonces ahí empezaron a indagar más, pero ¿qué pasa? Si justamente ese es el principio activo de la planta, es lo que más está presente en la planta, ¿cómo no es este compuesto el que soluciona pues la depresión? Y esto son los ingredientes para estas pastillitas que venden y recetan, ¿no? Válidamente con un sello. Entonces se dieron cuenta que también había una correlación, había un misticismo dentro de la planta, que ella tenía más que ese componente, ella tenía ciertas características que hacían de que solamente ella en su totalidad funcionara. Paracelso decía entonces el misticismo. Luego aquí en la medicina ya más moderna y con todo lo que tenemos, decimos, hay correlación entre compuestos químicos, ¿ya? Él lo decía de una manera más poética. Entonces también todo este misticismo hacía que las personas del pueblo entendieran mucho mejor cómo utilizar la medicina. Porque si ahora nos explicamos en términos de, esta planta tiene quinina y reacciona con yo no sé qué cosa, ¿no? No vas a entender cómo utilizar la vida, siempre vas a tener que estar consultando a alguien cómo curarte, qué te enfermó. Pero él manejaba un lenguaje tan poético también que el pueblo podía entender la medicina. Por eso un médico y lo que es medicina es comprensible, es aplicable, lo puedes experimentar y sentir a tu cuerpo. Si tú no comprendes qué estás llevando a tu cuerpo como medicina, no es medicina porque no hay comprensión de lo que está pasando contigo. Las plantas enferman y él también es padre de la toxicología y tenía un principio que decía, todo es veneno, nada es veneno, solo depende la dosis. Entonces las plantas utilizadas también de sobremanera, igual te van a producir enfermedad, no todo lo natural es medicina. Por eso restablecer el concepto para nosotros, para cada uno de nosotros, de qué es medicina, es personal. Nadie lo puede definir, no lo puede definir la RAE, no lo puede definir un grupo de científicos, porque ellos, su cuerpo, su constitución es muy diferente a la tuya. La medicina es algo personal, es una relación estrecha y profunda entre cada individuo y el entorno que lo rodea. Cada individuo necesita diferente tipo de medicina y no en todas las personas va a funcionar de la misma manera. Ni un fármaco, ni una planta tampoco. Hay plantas, por ejemplo el mate, que es muy estimulante, que contiene mateína, ¿no? Entonces del mate podemos extraer la mateína, como del café, la cafeína, como de la coca, la cocaína. Y del mate, yo recuerdo por experiencia propia, me deprimió. Era como, decían, no, es una planta estimulante, estudiamos con esto, yo con esto puedo rendir los parciales, me puedo quedar hasta las 2 de la mañana despierta. Y yo, bueno, lo voy a probar. Tomando mate y no, me dio sueño, estaba así como el mundo, el agujero oscuro negro del universo, la araña en la punta de la esquina de la cama, bueno. Y entonces en cada persona es diferente. Yo nunca había probado el mate, ¿no? Entonces por eso es tan diferente. ¿Qué pasa con la coca? La coca me pasó en el altiplano, que la utilizan para no hiperventilarse, para poder oxigenar su cuerpo y para que no se apunen, ¿no? Que es la enfermedad del apune. Alguien que nunca ha ido tan alto le da el mal de altura, es horrible y se apuna. Yo un día me apuné antes de conocer la planta de la coca y estaba desfallecida y yo pensaba que me iba a morir. Pensaba que me iba a morir, la cabeza me dolía de tal manera que yo hacía un movimiento y sentía que se me iba a caer, pesaba demasiado. No era un dolor de cabeza normal, realmente me pesaba del cuello para arriba, no lo podía manejar, así literal. Y me dieron esta planta y empecé, ¿no? a ponerla como la ponen en Bolivia, que es haciendo un bolo. No la masticas, no la haces en infusión, porque son maneras de preparar y son alquimia, diferentes maneras que tenemos de relacionarnos con una planta, como quemándola y fumándola.
todas esas cosas. Y lo hice, pero sentí la medicina, es decir, yo no tenía por qué, pero ¿dónde está? ¿Dónde dice que cura? ¿No? Algo que era muy físico, pero muy físico, lo logró aliviar. Y fue un descubrimiento muy hermoso para mí, el saber de que las plantas tienen ese poder de que realmente funcionan, pero para mí. Y no importa de qué manera, si me funciona, está bien. Está esto que dicen, bueno, ahí no me acuerdo muy bien la palabra, pero es cuando una medicina tiene un efecto que simplemente es psicológico, ¿sí? Placebo. Tiene un efecto placebo. Pero sin embargo, aunque tenga ese efecto placebo, quizá la forma, la estructura, no sé, igual es medicina. Si te cura, tiene un aspecto medicinal, pero tienes que descubrir qué es. Quizá no sea la píldora, quizá sea de que alguien te atendió, te escuchó, se preocupó por ti. Bien, todo eso es medicina. ¿Cómo hemos utilizado las plantas? Entonces, a las plantas las hemos quemado, las hemos hecho rollito y para poder estar tranquilos fumando, ¿verdad? Es otra manera de esas medicinas también ancestrales. Y después tú sientes como qué produce en tu cuerpo. Nadie te tiene que decir, mira, te va a producir dependencia o te va a producir también daño pulmonar. También tú mismo, cuando tomas el poder de relacionarte con la planta, ella te va a decir si quiere ser quemada o no. Si tú no le has preguntado a la planta si quiere ser quemada, ¿para qué la quemas? No te estás relacionando. Alguna planta te puede hablar y te puede decir que la quemes, otras no. Pero también ahí va nuestra propia medicina. Sí nos van a hablar las plantas. Otra manera es también en tés e infusiones, pero lo mismo, ¿no? Le metemos agua caliente, extraemos así el agüita hermosa, pero también no le preguntamos a la planta si ella quería ser pues sumergida en ese jacuzzi de agua. Y siempre es bueno preguntar a tu cuerpo cómo te quieres relacionar con las plantas, porque quizá oliendo, sintiendo, simplemente dejándolo un rato en tu boca, ya pues tenías un efecto medicinal con ella. Estamos obligados a ir muy rápido en el mundo, por eso el calor, el fuego es un catalizador, ¿sí? Lo que hace es apresurar, es como nos desplaza en el tiempo. Pero no todo tiene que ser con fuego, ¿sí? La medicina también puede ser desde la observación, por eso las plantas tienen formas armoniosas que nos están indicando su propósito, no para qué son útiles, sino su propósito. Bueno, entonces un poco hasta ahí, sí siento que hay mucho que uno puede expandirse, pero hay tanta información en el mundo que si uno quiere ya buscarlo, quién fue, para qué se utiliza, qué plantas ayudan, uno ya va, busca, hay libros, hay personas que dan conferencias, entonces tanto en eso no quería extenderme, sino más en este sentir de que tenemos que volver a relacionarnos con las plantas, reconstruir nuestro concepto de qué es medicina, que está en el hábito que yo tengo con las plantas, de establecerme en la salud y no procurar restablecer la salud, sino primero me establezco en la salud. Y en eso las plantas tienen gran participación, solo con convivir con ellas. No es necesario siempre llevárselas a la boca como bebés, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Sola con su presencia ya basta y es suficiente. Los principios, ¿no? Mucho es el amor y este aspecto de encontrar la belleza. Me relaciono, conozco, fraternándome con la planta es un ser. Y me voy a dirigir y presentar como con cualquier persona con la que yo quiera hacer una amistad. Y eso sería el compartir de hoy. Bien. Entonces, si alguien quiere lanzar algún comentario, pregunta o tiene algo que aportar, le ha pasado algo gracioso con las plantas.
Y de hecho el licor viene de las plantas también, entonces no todo lo natural, no todo lo que venga de las plantas va a ser medicina. Sí, sí. Les comento un caso gracioso de unos gatos, porque no solo nosotros también hemos tomado estas medicinas que obviamente tienen sus efectos en la mente, porque ahora la gran enfermedad, como veíamos en los satsang de Lucy, es en nuestra mente, ¿no? En todo este mundo etérico. Entonces las medicinas que queremos también es para sanar ese mundo etérico, pero los animales también lo hacen, los gatos también buscan una planta, que es la planta gatuna, y ellos comen esa planta y realmente alucinan. Entonces cazan ratones invisibles. Sí, entonces también hay que aprender mucho de la observación. Está creo que es zoofarmacognosia, que es, tú ves animales y ves lo que hacen y ellos también aplican medicina. No solo nosotros utilizamos las plantas como medicina. Los chimpancés, los perros, ¿han visto perros comer pasto? Porque muchas de las plantas, sí, está comprobadísimo, son desparasitantes, pero todo es veneno, nada es veneno, solo depende de la dosis. Bueno, ¿alguien más? Bueno. Entonces cerramos con anuncios. Bueno, un anuncio muy lindo. Sí. Un anuncio muy lindo justo es, estamos extendiéndonos en estos bellos temas porque vamos a tener un retiro de herbolaria para el cuerpo y para el alma el 14 de junio. Así que están muy invitados a este retiro. Va a ser experiencial, ¿no? Entonces es muy desde los sentidos, desde el recordar a través del tacto, de la vista, del olfato, de todos los componentes. Vamos a tener una gran maestra, Ana, Luz en la Raíz, pueden buscarla. Ella está sumergida en todo este mundo de la herbolaria, entonces vamos a estar con ella en este retiro. Muy invitados. Ya, 17, sí, este fin de semana, también muy importante, vamos a tener un retiro de yoga y chakras, para que vengan este fin de semana, y todos los fines de semana hay caminatas, hay inmersión en la naturaleza, hay curso de principiantes, ¿sí? Tanto para herbolaria como para yoga. Si no conocen, si nunca se han relacionado con el yoga, o si quieren venir a probar alguna planta silvestre por acá, invitados. 24 de mayo tenemos yoga y manejo de las emociones. Y el puente del 31 de mayo al 3 de junio tenemos el yoga y pensamiento positivo, yoga prenatal y acompañamiento al embarazo. Y luego hay más cositas, pero los invito mucho a buscar en la página y ver las imágenes lindas que toman acá en Mercadeo, que es muy bonito como visitar la página y ver qué hay. Y también proponer que les gustaría que hubieran retiros, como si quieren dejar en los comentarios, porque sí sería bonito saber su opinión. Bueno, en Vale a Mercadeo. Bien, vamos a cerrar con presión. Yajamahe Sudandim Pushtivardhanam Urvarukavina Vandanam Mrityu Mukshiyamamritat Trayambakam Yajamahe Sudandim Pushtivardhanam Urvarukavina Vandanam Mrityu Mukshiyamamritat
Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukkamina Vandanam Rityor Mukshiyamamritam. Om Shanti Shanti Shanti. Om